Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo una breve introducción de este segundo libro de Samuel. Ciertamente que el primer libro y el segundo libro de Samuel es una sola obra, podemos decir. Tenemos en 2 tomos esta misma historia. Pertenece a la colección de los libros históricos que nosotros llamamos, forman parte de los llamados libros históricos. Los libros históricos comienzan desde Josué hasta Libro de los Reyes. Ahora, en la Biblia hebrea pertenecen al bloque de los profetas anteriores, así le llaman dentro de la Biblia hebrea. Profetas porque aquí también en estos libros encontramos, por ejemplo, Samuel, que es considerado un profeta. Encontramos también, más adelante encontraremos en los otros libros, por ejemplo, a Elías, que es considerado un profeta. A Natán lo hemos encontrado, ya también lo encontraremos posteriormente. Y así, otros profetas, Eliseo, que van apareciendo, y otros tantos, incluso algunos que son profetas anónimos, pero que tienen su actuar dentro de estos libros. Por eso se le llaman también a ellos profetas anteriores. En el pasado nosotros sabemos que tanto el primer libro como el segundo libro de Samuel, y también sucede lo mismo con el primero y el segundo libro de los Reyes, formaban un único libro, que era una sola obra, como dijimos anteriormente. Como era imposible, no se tenían, como ahora nosotros tenemos la imprenta, no se tenía en ese tiempo como para poder tener un libro tan extenso en rollos, ¿verdad? De cuero, imagínense, era bastante difícil. Entonces, tanto los papiros así de esa manera se tenían que ir cortando, por decir. Entonces, se pensó, el autor sagrado habrá pensado, o la comunidad, en dividir esta única obra en 2 partes, en 2 tomos. Incluso nosotros ahora también, esas grandes obras tan voluminosas, muchas veces indica, tú ya llevas la BT, el libro vende la Yarecopa. Algunos tienen incluso 18, 19 tomos ya de Curiñanda lleva. Por ejemplo, eso me hace recordar la vida de San Juan Bosco. Por ejemplo, hay 19 tomos donde se escribe la vida de San Juan Bosco por los tantos documentos que se tienen y que se ha escrito sobre la vida de San Juan Bosco. Uno de los santos sobre quienes más se escribió, pero en el sentido también documentado, no solamente en el sentido de
reflexión que se haya hecho como sobre un santo, sino que sobre todo sobre documentos que se han recopilado y se ha escrito. Pero Jacob oigo que San Juan Bosco era un gran escritor y es patrono luego también de los periodistas católicos, de los periodistas así como Francisco de Sales también. O sea, es una imitación en este sentido, sobre todo en cuanto a la escritura. Bueno, eso es simplemente para que nosotros podamos comparar. En aquel tiempo también, tanto el libro de Samuel como el libro de los Reyes era imposible tenerlo en un solo tomo, en un solo libro, entonces acuera bella o dividí en dos partecitas. La primera parte termina, y nosotros hemos visto de este primer libro de Samuel, con la muerte de Saúl. Y ahí se hace una pequeña reflexión, la muerte de Saúl y luego el entierro de Saúl. Terminábamos nosotros al día siguiente. Cuando los filisteos fueron a despojar a los caídos, encontraron a Saúl y a sus 3 hijos muertos en el monte Gelboe. Le cortaron la cabeza, lo despojaron de sus armas y enviaron esos trofeos por todo el país filisteo para anunciar la noticia en los templos de sus ídolos y entre el pueblo. Expusieron las armas en el templo de Astarte y colgaron sus cadáveres en las murallas de Bet-Shan. Bueno, así entonces más o menos nos va narrando ya el entierro de Saúl, después posteriormente con la muerte de Saúl. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Comunión y liberación, renovación carismática, Solstar, Opus Dei Focolares, Vacuna, El Camino, Efetá y tantos más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos por el favor de todos, que nos queramos siempre más. Son consuelo tuyo en el dolor, besando heridas, en tu pobreza e imaginación. Hijas y misioneras de la caridad, mercedarios trinitarios, hospitalarios, hermanitas y tantos más, y tantos más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos por el favor de todos, que nos queramos siempre más. Los
salesianos, escolapios, agustinos, franciscanos, legionarios, jesuitas, dominicos y tantos más, y tantos más. Que seamos todos uno como el Padre, tú sois uno. Todos por el favor de todos, que nos queramos siempre más. Por los que sostienen tu familia, día a día, siervos de todos. Sacerdotes diocesanos, parroquias, seminaristas, misioneros. Tuvimos junto a Pedro, el Papa, que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Somos todos de todos, que nos queramos siempre más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Somos todos de todos, que nos queramos siempre más. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios hoy en este sábado 19 de octubre. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso, capítulo 1, del 15 al 23. Hermanos, habiéndome enterado de la fe que ustedes tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los hermanos, doy gracias, sin cesar por ustedes a Dios, recordándolo siempre en mis oraciones. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación, que les permita conocerlo verdaderamente, que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos. Y así continúan, queridos amigos. Ñaminduimi, la primera partecita. Habiéndome enterado que ustedes tienen en el Señor Jesús el amor que demuestran por todos. Habiéndome enterado. Se dan cuenta que este es entonces el testimonio. Esta comunidad, el camino, estos que están haciendo el proceso y el seguimiento de Jesucristo. La misma vida cristiana. ¿Cómo vamos a proponer la vida cristiana? Pablo aquí se da cuenta y dice, tengo que dar gracias a Dios y rezo por ustedes. Porque estamba e ipona se agenduja esa la pella poave. Opeare ayepopete pm cristianos de Éfeso. Doy gracias sin cesar por ustedes. Después continúa y esto es lo que nos tiene que motivar también a nosotros. Que el Señor Dios, Señor Jesucristo, Padre de la Gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y revelación. Dos cositas, sabiduría. La sabiduría es la capacidad, Sofía, ¿verdad? Sabiduría. Quiere decir, sabiduría, ser sabios. Pero sobre todo también les conceda, además de la sabiduría, la revelación. Revelarse quiere decir que Dios mismo se manifiesta a través de tu vida. Dios que se encarna en nosotros, en el hombre. Hechos de los Apóstoles prácticamente nos muestra la encarnación de Dios mismo en la comunidad. Es decir, en cada uno de nosotros, porque ñandé, yajicuabó, ñamosarambí, bae, peiponá, peñandeña gendúa ecue, peiponabea, peñande yaras iba cueñandé, y ahora entonces nos ponemos en ese camino de salvación, en ese camino de oferta para la construcción del reino de Dios. Y esa es la revelación de Dios. Lo lindo que hemos descubierto que ahora le ofrecemos a la comunidad. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Todo niño quiere aprender, poder reír, jugar y crecer, solo falta tu solidaridad. Con tu participación y una pequeña donación, Bella Alegría les da la oportunidad. Compra en la gran rifa y regala una sonrisa. Apoya su educación, pon tu esperanza en acción. Tu ticket puedes comprar y su futuro alumbrar. Este año con ilusión, pon tu esperanza en acción. Apoya su educación, pon tu esperanza en acción. Entra en feyalegría.org/Paraguay y compra tu rifa. Estoy buscando la manera de vivir dentro de ti, que todo lo que yo piense sea solo para ti, que al mirar el firmamento me ilumines con tu luz. Yo quiero ser tuyo por siempre, para siempre, mi Jesús. Porque amarte con locura lo que quiero y adorarte sea mi anhelo, es mi deseo. Que mis manos no se cansen ya lavártelo, que mi boca no se canse de bendecirte y de adorarte. Oh, oh, oh. Hoy confieso que no puedo vivir sin tu amor, Señor. Tú eres la luz de mis ojos y vives en mi corazón. Hoy escucha mi canción, que yo te quiero adorar. Tú me has seducido, Cristo, y yo me dejé enamorar. Porque amarte con locura lo que quiero y adorarte sea mi anhelo, es mi deseo. Que mis manos no se cansen ya lavártelo, que mi boca no se canse de bendecirte y de adorarte. Oh, 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 oh. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Antiguo Testamento. Vamos reflexionando como una breve introducción de nuevo ¿dónde nos ubicamos? El contexto histórico es siempre esencial y fundamental.
para que podamos interpretar la Biblia. Ñandela yikua se nos lleva y sacar el mensaje esencial y fundamental de lo que nos quiere transmitir la Biblia. Tenemos que mirar el contexto histórico. El contexto histórico que se va realizando y nos va mostrando dicas, es decir, nos va mostrando el camino. Nosotros lo miramos de acuerdo a las situaciones que se va viviendo, que va viviendo la comunidad. Ya digo, que los libros fueron escritos como respuesta justamente a un contexto histórico. Nosotros decíamos anteriormente que había un vacío de poder después de que los asirios habían invadido Samaria. Lo habían destruido. Coabes de acuerdo a en 721 sin cabeza, con una destrucción. El poder de los asirios que habían, y Nínive sería la capital justamente de Asiria en ese tiempo. Durante 5 años parece que están un poco calladitos los del sur. Muchos habían llegado hasta Jerusalén, que pasa incluso de 1.000 habitantes a 15.000 habitantes en aquel tiempo, que sería muchísimo, ¿verdad? 1.500% de crecimiento. Entonces, aquí lo primero que hace Ezequías, porque estamos con Ezequías en ese tiempo, en el 716, él comienza a pensar, a confabular, quiere vacío de poder, entonces vamos a ir ampliando nuestro territorio, pero que tampoco tuvo éxito, porque Baresté en el imperio asirio, además era un imperio muy sanguinario. En el tiempo posterior, con la decadencia de Asiria, hubo una segunda tentativa. En esa primera tentativa entonces no le funcionó. Ahora viene una segunda tentativa y que es con el rey Josías. Estamos en el 640, no, 609. 640, 609. Asiria después es destruida por Babilonia justamente en ese tiempo. O sea, 640 todavía no, pero cae definitivamente en el 615, en ese tiempo más o menos en que la fuerza que surge como imperio es la fuerza del ejército babilonio. Y Babilonia es la que va a destruir entonces a Asiria. Y ahí también tenemos muchos otros profetas interesantes, incluso un Bobías, y que hay un Bourra, y un Bocapubomba, por decir así, porque sabemos y hemos dicho que Asiria era considerado uno de los imperios más fuertes y más sanguinarios también, que le tocó vivir dentro de su contexto histórico y de su historia al mismo Israel. Y entonces hay una segunda tentativa, decíamos, entre el 640 está el rey Josías y el 609. Josías logró su objetivo, es decir, expandir su territorio, aunque después él acabó muriendo en manos de los egipcios en Megiddo. Aquí también hay todas unas conjeturas, hay todos unos estudios interesantes. Algunos dicen que Josías muere, ¿verdad?, en la batalla, en Megiddo, contra los egipcios. Otros dicen que alguno de sus soldados luego fue el que le mató, etc. Siempre son conjeturas dentro de los estudios bíblicos. Anda habiendo escribido mi Biblia. Pero en la Biblia ciertamente que no vamos a encontrar esos escritos, porque aquí estamos haciendo una teología bíblica. A no ser que tuviésemos verdaderamente elementos bien concretos, elementos que no se pudiesen negar en ese tiempo. Si así sucedió, entonces eso sí estaría escrito. Entonces yo voy a poner que en la Biblia jamás, si es que tienen los documentos, sino que en todo caso van a ir explicando, van a ir mostrando siempre el accionar de Dios y como voluntad de Dios de todo lo que va sucediendo. Pero Gabe, ñandé, dentro de los estudios algunos, oñe y ñandé upes. Bueno, vamos a seguir nosotros enseguida con más ñandé yarañe Antiguo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Quiero sentir tu presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Podrá una madre olvidar sus hijos, pero de mí tú no te olvidarás. Podrá correrse una montaña, pero de mí tú no te apartarás. Porque tu amor es muy grande, imposible de imaginar. Quiero sentir tu presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Como a la samaritana, del agua viva dame de beber. Como a la oveja perdida, mis heridas sáname. Tu misericordia es grande, imposible de comprender. Aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Del agua viva dame de beber, como a la oveja perdida, mis heridas sáname. Tu misericordia es grande, porque tu amor es muy grande. Tu misericordia es grande, imposible de comprender. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas.
mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia viviendo en mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia fluye. Desciende Espíritu,
Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando en una media tuve lleva con esta introducción ya se hace vaya página yande ñamoyana peñane donde ve este libro de Samuel que es una sola obra pero dividida en dos opeare con yande ñamon talla ya esa y todo el conjunto la macroestructura de este libro de Samuel. Es importante que página la ñamindu o pepe ya esa y tenemos que ir subrayando elementos esenciales y fundamentales dentro de la teología que nos quiere transmitir el libro de Samuel. Decíamos nosotros que de hecho quien crea y desde donde nace ese estado, un estado en Jerusalén, es en tiempo del rey, ¿verdad? Josías. Es el rey Josías el que hace, o sea, se tiene posibilidad. Con Ezequías nosotros habíamos dicho en el 716, 687, algo ya posterior ya lleva, porque estaba acéfala esa situación, sobre todo del norte, Samaria, que fue destruida, pero sin embargo, el imperio asirio no le permite tanto. A pesar de que todavía no había incursionado tan profundamente a Siria, pero ante estas pretensiones de Jerusalén o del reino del norte, de recuperar un poco el norte, tampoco se le permite. Imagínense, en ese momento tendría que comenzar a pelear, a guerrear nada más y nada menos que contra Asiria. Y pelear contra Asiria en ese momento sería un suicidio, Fue el imperio más cruel, más sanguinario dentro de la historia, incluso de la humanidad, ¿verdad? Y entonces, ahora después de un cierto tiempo, calmante, opuitágico y upepe, Jerusalén creció bastante porque de 1000 habitantes de Jerusalén, con que los del norte comenzaron a escaparse y a buscar ciudades de refugio, van hasta sus hermanos, es decir, van hasta Jerusalén. Jerusalén crece de 1000 a 15000 habitantes, o sea, eso para ellos es una cosa impresionante. Bueno, y así también desde una visión mucho más temeraria, quieren también como luchar, como conquistar, ¿verdad?, a ese mismo enemigo. Pero sabemos que Asiria entonces no se lo permite. Entonces, ahora ya estamos en tiempo del rey Josías. Con Josías los años ya van cambiando también y de cierta manera habría una posibilidad mayor de conquista o una mayor posibilidad de adueñarse de nuevo o recuperar el poder sobre ciertos territorios. Pero en fin, así nace el Estado en Jerusalén. Para dar identidad a ese Estado,
y resplandecer las conquistas, respaldar a todas aquellas que ellos están realizando, un respaldo total y absoluta, ¿verdad?, sobre las conquistas. Aquí se reúnen tradiciones del norte y tradiciones del sur. Muchas solamente son orales, es decir, no se las pone por escrito. Muchas otras ya escritas y componen un pasado joven, glorioso. Componen ese pasado joven y glorioso. Bueno, esto entonces ya le está dando también entusiasmo, más bien. Y entonces, tú ya, pues te ve la ñaji, yo jugué en que tu ima va de bella, pues lleva. Ñande canguera se pama en anda ya veré coima, esa agilidad era para la guerra. Entonces, con todo esto, componiendo ese pasado glorioso para Judá, ese contexto histórico y literario está por detrás de las dos o de los dos libros de Samuel, redactando a partir de los intereses de Jerusalén. Los escribas enfatizan la casa davídica, de la cual Josías es representante. En el momento, así como nosotros escuchamos muchos textos, es posible encontrar en estos textos tres niveles. Uno más antiguo, otro más que es mucho más antiguo del tiempo de Josías, y el tercero en tiempo de Judá, es decir, en tiempo ya del post-exilio, donde Judá tiene la primacía. Volvemos, queridos amigos, con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Los impresionados habitantes de Betrala no salían de su estupefacción al ver a esa magra figura avanzando por las calles del pueblo con una rústica y pesada cruz a cuestas, con un dogal al cuello, con los pies descalzos, lacerados por el terreno áspero y el rostro ensangrentado a causa de la corona de espinas que rasgaba sus sienes. E iban formando un solemne cortejo que, entre curioso y sobrecogido, los seguía hacia la plaza, a la que llegó bajo el calcinante sol de agosto, y en medio de un silencio sepulcral tronó su voz jadeante, reclamando penitencia y arrepentimiento. Mayor fue el asombro y el recogimiento de los lugareños al reconocer al padre Pablo de la Cruz, quien, sin recuperar el aliento, describió tan vívidamente la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y de tanto en tanto se flagelaba la espalda con un fuste de varios ramales con pequeñas bolas de hierro en las puntas, que los pobladores cayeron de rodillas y, en medio del llanto y arrepentimiento general, prometieron enmendar sus vidas, recibieron la absolución y en adelante la meditación sobre la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo se convirtió en el centro de su vida cristiana. Y sin recuperarse, el padre Pablo de la Cruz continuó su evangelización por la región con su cruz a cuestas. Pablo Francisco Danei Mazzari, nacido en Ovada, Italia, el 3 de enero de 1694, era el mayor de 16 hijos y fue alentado por su madre a comparar sus pequeñas dificultades con el indecible sufrimiento de Jesús en la cruz. Y por eso desde muy pequeño centró su vida, piedad y meditación en la pasión y muerte del Salvador. Y en consonancia con el dolor del crucificado empezó a ayunar, a infligirse castigos corporales idénticos a los que sufrió Jesús y a permanecer arrodillado en oración días y noches enteras. A los 21 años quiso formar parte de la cruzada convocada por el Papa Clemente XI
para combatir a los moros, pero Dios le hizo saber que no lo necesitaba blandiendo la espada, sino la cruz. Y le dejó entrever que debía fundar una orden dedicada a recordarle a la humanidad que la pasión de Cristo había sido el mayor acto de amor de toda la creación y por tanto merecía que todos los hijos de Dios se hicieran partícipes de su sufrimiento. Inclusive, en una visión la Santísima Virgen le mostró el hábito negro que habría de usar su congregación, con un corazón en el que estaba engastada una cruz blanca y debajo el nombre de Jesús, vestimenta que empezó a usar con su nuevo nombre, Pablo de la Cruz, en 1720, cuando le fue impuesta por el obispo Gattinara, e inmediatamente viajó a Roma y fracasó en su primer intento de lograr su aprobación. Entonces se fue a vivir como eremita con su hermano menor Juan Bautista al Monte Argentario, desde el cual volvieron a Roma, estudiaron teología, evangelizaron, atendieron enfermos en los hospitales y al cabo de algún tiempo fueron recibidos por el Papa Benedicto XIII, que se entusiasmó con el proyecto, los ordenó sacerdotes en 1727 y les dio un permiso oral para su fundación. Entonces volvieron a Argentario, abrieron su primer monasterio que pronto tuvo suficientes monjes y por fin en 1741 fue aprobada oficialmente por el Papa Benedicto XIV la Congregación de la Santísima Cruz y Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, denominación que pronto se abrevió como Pasionistas. A medida que San Pablo de la Cruz iba fundando nuevos conventos, curando milagrosamente enfermos, inclusive a distancia, mediante el don de la ubicuidad, predicaba con su cruz a cuestas en todos los pueblos por los que pasaba y recogía la generosa cosecha de conversiones que transformó la espiritualidad de Italia en el siglo XVIII. Al final de su estoica vida, tuvo tiempo para fundar la Congregación Femenina Pasionista. A punto de expirar, San Pablo de la Cruz le pidió, en 1772, la bendición al Papa Pío VI, pero el pontífice no le dio permiso de morirse porque la Iglesia lo necesitaba. Entonces, milagrosamente se mejoró y aplazó su muerte hasta el 18 de octubre de 1775, cuando falleció en olor de santidad en Roma y fue canonizado por el Papa Pío IX en 1867. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle a San Pablo de la Cruz que nos dé entereza para aplicar su frase: Señor, yo te seguiré y perseguiré mientras me quede un hilito de vida. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Vete en paz y no peques más. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. En mi lecho por las noches busqué al amor de mi alma, lo busqué, no lo encontré y me
que tengo, tu gracia me alcanzó. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. En lo más oscuro de la noche apareció la luz. Todo porque me dejé alcanzar por ti, Jesús. No me acusó de mis pecados para condenarme, sino que puso en mí esa luz para salvarme. Y moriste, por mí la vida diste, mis cadenas rompiste y así me redimiste. De tu gracia me vestiste, dejo a un lado el yugo de la esclavitud. Por él tengo vida nueva y camino hacia la virtud. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado, Del pecado me has liberado, porque has resucitado, hoy vuelvo a ser feliz. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado, porque has resucitado, hoy vuelvo a ser feliz. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado, porque has resucitado, hoy vuelvo a ser feliz. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos así de esta manera, ya casi por comenzar este segundo libro de Samuel, con una introducción que estamos procurando hacer, verá toda esa primera parte del 1 al 7, que es un poco la vocación en realidad de Samuel. Comienza con la mamá, luego Dios que le concede Shammá él, decíamos Shammá, escuchar, él, Dios que escucha. Dios que escucha a los pobres, a los anahuín. Dentro de esta clasificación también encontramos a la mamá Ana y también a Elcaná, el papá de Samuel. Y luego es interesante porque los hijos de Elí y Samuel entran aquí en una relación más interesante. Entre tanto, el joven Samuel iba creciendo y siendo preciado por Yahvé y por los hombres. Oráculo contra la descendencia de Elí, un oráculo, ¿verdad? Recordemos, y hemos nosotros reflexionado, que también en este capítulo 2 se nos presenta el templo de Silo. Pero aquí, después en el capítulo 3 se nos presentará mejor todavía. Porque hay una competencia entre el santuario del norte y el santuario del sur. El santuario de Jerusalén y el santuario de Silo. Si es por orden cronológico, si es por edad, entonces el santuario de Silo tendría que ser el primero, el que está ahí, ¿verdad? Pero ahora uno mira y dice, bueno, ahora la capital, David lo había hecho como capital de su reino a Jerusalén. Entonces tendría que tener esas maravillas, tendría que tener todo lo que se necesita, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Por ser la ciudad del rey. Y así entonces va apareciendo ahora también la temática del templo, el templo de Jerusalén. Y a vos de templo, pues templo el más importante, que era el templo de Silo. Algo tenemos que hacer. Y es ahí donde se pide prácticamente
la cabeza, se pide la cabeza de Elí y de todos sus hijos, ¿verdad? Se pide. ¿Por qué? Porque dice que él ya no está gobernando. Ese capítulo 2 nos había hablado sobre la descendencia de David. Es mejor verdaderamente, mirando así, casi cerrar los ojos y decir, porque un hombre de Dios fue a ver a Elí y le dijo, así dice Yahvé, yo me revelé claramente a aquel y aquella que permanece en Egipto, pero sin embargo ahora ellos procuran decir, no, nosotros estamos verdaderamente aquí, nosotros estamos parados aquí en nuestra realización. Dice, como esclavos en la casa del faraón, como esclavos en la casa del faraón. Y Israel lo escoge y lo toma, lo piensa siempre desde una de sus perspectivas también. La perspectiva de la unidad, la perspectiva de hacer un solo pueblo. Porque si era por fuerza o si era por otras situaciones, ahora Jerusalén también, o Israel, la parte del sur, se hubiese opuesto directamente a los del norte y le hubiesen bajado con todo, etcétera, pero sin embargo no es eso. Lo escogí de entre todas las naciones de Israel para que fuera mi sacerdote, tierra de Judá, subiera a mi altar, quemaran el incienso y lo llevaran el efod a patillas. Bueno, entonces, queridos amigos, esto es muy importante para nosotros desde una macro, ¿verdad? De una macro teología, donde nosotros vamos descubriendo, ya es Shain, cómo se va preparando, cuál es la situación. Y nos habla entonces también si es el oráculo contra la descendencia de él y de cierta manera se está comenzando a caer el templo de Silo. Y en el capítulo 3 dice ya directamente, ¿verdad? Yahvé tuvo la visión en Damasco cierto día y estaba acostado en su habitación y sus ojos habían comenzado a debilitarse. No conseguía ver tampoco, dice, no conseguía ver nada. Es decir, sus ojos que ya se le estaban nublando, eso nos está diciendo que ya no hay visión, que ese santuario ya no tiene razón de ser. Pero eso lo va poniendo el autor sagrado, dándonos a entender, y eso lo vamos a encontrar, ¿dónde? Y lo vamos a encontrar en el templo de Jerusalén. Muy bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.